Bienvenido a Morning Root, un momento diario en la palabra de Dios para comenzar tu día con esperanza, dirección y propósito. Con el pastor Nelson. Hola, bienvenidos nuevamente a Morning Root, nuestro camino diario en la ruta hacia conocer más del Señor. Llegamos hoy a Génesis capítulo 35 y con este capítulo terminamos un recorrido muy importante en la vida de Jacob. Jacob, recuerden, lo hemos hablado, es el tercero de los patriarcas, nieto de Abraham, hijo de Isaac, y finalizamos los patriarcas con Jacob. Durante las últimas semanas hemos visto cómo Dios fue transformando a este hombre que comenzó negociando con él, después fue luchando con él y después terminó caminando con una cojera hasta que finalmente aprendió a confiar. Pero todavía hay una etapa más, una etapa que no depende tanto de nuestras decisiones como de la gracia de Dios. Es la etapa de la bendición. Y eso es precisamente lo que encontramos en Génesis capítulo 35. Acompáñame a leer el versículo 1. Dios le dijo a Jacob, ve a Betel y quédate allí a vivir. Levanta allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dios llama a Jacob a regresar a Betel, al lugar donde muchos años antes había tenido aquel sueño de la escalera, al lugar donde hizo un voto, al lugar donde comenzó su caminar con Dios. Dios lo está invitando a volver al lugar donde todo empezó, porque hay experiencias con Dios que nunca debemos dejar atrás. Podemos avanzar en la vida, podemos cambiar de ciudad, podemos cambiar de trabajo, pasar por distintas etapas, pero nunca debemos olvidar los momentos en que Dios se reveló a nosotros. Antes de partir hacia Betel, Jacob hace algo muy significativo. Versículos 2 al 4 de Génesis capítulo 35. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él, desháganse de los dioses extranjeros que tienen con ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. Vamos a ir a Betel, donde levantaré un altar al Dios que me respondió el día de mi angustia y que me ha acompañado por todo el camino que he recorrido. Así que le entregaron a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían y los aretes que llevaban puestos, y Jacob los enterró al pie de la encina que estaba junto al Siquén. Jacob comprende que no puede regresar a la casa de Dios aferrándose a otros dioses. Por eso llama a toda su familia a dejar atrás la idolatría, a purificarse y prepararse para encontrarse con el Señor. Es un cambio bastante enorme. Aquel hombre que antes intentaba negociar con Dios, ahora está guiando a su familia para adorar únicamente al Dios verdadero. Y cuando obedecen, Dios vuelve a encontrarse con Jacob. Saltemos hasta el versículo 9 y vamos a leer hasta el 15. Después de que Jacob regresó de Padán Aram, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo y le dijo, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás así. Desde ahora te llamarás Israel. Y le puso por nombre Israel. También le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. De ti saldrán una nación y una comunidad de naciones, y entre tus descendientes habrá reyes. La tierra que les di a Abraham y a Isaac, te la doy a ti, y también se la daré a tus descendientes. Después, Dios se apartó del lugar donde había hablado con Jacob. Entonces Jacob levantó una piedra como memorial en el lugar donde Dios le había hablado. Derramó sobre ella una ofrenda de vino y la ungió con aceite. Y llamó Betel a aquel lugar donde Dios había hablado con él. Aquí encontramos uno de los momentos más importantes de la vida de Jacob. Dios vuelve a confirmar sus promesas. Le recuerda quién es, le recuerda su nuevo nombre y le recuerda el propósito que tiene para su vida. Jacob había salido de esa tierra siendo un joven asustado. Estaba huyendo de su hermano sin saber qué sería de su futuro. Ahora regresa convertido en el patriarca de una gran familia, con siervos, con mucha riqueza y con los hijos que llegarían a formar las 12 tribus de Israel. Pero Dios quiere que Jacob nunca olvide algo, que todo eso ha sido posible por la bendición de Dios. Hay algo extraordinario en este capítulo. Cuando Dios confirma su bendición, pareciera que apenas ahora comienza a bendecir a Jacob, pero la realidad es otra. Dios había estado bendiciendo a Jacob desde mucho antes. Mientras Jacob negociaba con Dios, Dios ya estaba obrando. Mientras Jacob luchaba, Dios ya estaba obrando. Mientras intentaba controlar las circunstancias, Dios ya estaba obrando. Mientras caminaba con una cojera, Dios ya estaba obrando. Los hijos nacían, la familia crecía, las promesas avanzaban, el futuro del pueblo de Israel se estaba formando y todo eso ocurría mientras Jacob todavía estaba aprendiendo a confiar. Y lo mismo sucede con nosotros. Muchas veces solo reconocemos la bendición cuando miramos hacia atrás, pero Dios ha estado obrando antes de que nosotros lo notáramos. En medio de la bendición también hay dolor.
Sin embargo, Génesis 35 no es un capítulo donde todo resulta perfecto. Después de este encuentro con Dios, llegan momentos muy difíciles. Vamos al versículo 16 hasta el 20 de Génesis capítulo 35. Después partieron de Betel, cuando todavía les faltaba un buen trecho para llegar a Efrata. Raquel comenzó a dar a luz y tuvo un parto muy difícil. En medio de los dolores del parto, la partera le dijo: no tengas miedo, también este hijo será varón. Pero ella, agonizando porque se estaba muriendo, le puso por nombre Ben-Oni. Sin embargo, su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino a Éfrata, es decir, Belén. Sobre su sepulcro, Jacob levantó un monumento que hasta el día de hoy marca la tumba de Raquel. Poco después de recibir la bendición de Dios, Jacob pierde a Raquel, la mujer que tanto había amado. Más adelante, al final del capítulo, también muere su padre Isaac. ¿Por qué Dios reafirma sus promesas antes de que todo esto ocurra? Porque Él sabía lo que Jacob estaba a punto de enfrentar y quería fortalecer su fe antes de llegar a esos momentos de dolor. Quizás hoy también estás atravesando una etapa difícil y tal vez te preguntas ¿dónde está Dios? Génesis 35 nos recuerda que Dios nunca dejó de obrar en la vida de Jacob, ni siquiera durante los años de lucha, ni durante los años de confusión, ni durante los momentos de pérdida. Y tampoco ha dejado de obrar en tu vida, aunque todavía no puedas verlo, aunque aún no entiendas todo lo que está haciendo, Dios sigue siendo fiel. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias porque tu bendición ha estado presente en nuestra vida mucho antes de que aprendiéramos a reconocerla. Gracias porque nunca dejaste de obrar en Jacob y gracias porque tampoco dejas de obrar en nosotros. Ayúdanos a recordar los momentos en que te has revelado a nuestra vida, a dejar atrás todo aquello que ocupa un lugar en nuestro corazón y a vivir confiando en que tus promesas siguen siendo firmes. Cuando lleguen los momentos difíciles, recuérdanos que tú ya estabas preparándonos y que nunca dejarás de caminar a nuestro lado. En tu nombre oramos. Amén. Gracias por acompañarme durante estas semanas mientras recorríamos la vida de Jacob. La próxima vez comenzaremos una nueva etapa en el libro de Génesis. Conoceremos la historia de José, un hombre que aprendió a confiar en Dios incluso cuando sus sueños parecían romperse. Te espero en nuestro próximo episodio. Morning Root, tu viaje diario por la palabra de Dios.